Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Para mí la enseñanza más importante que ha sido crucial en mi vida es la autoridad del creyente. Depende de nosotros usar nuestra autoridad para aferrarnos a esas bendiciones y andar en ellas en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles de La Verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre la autoridad del creyente. Y te diré que esta es una enseñanza maravillosa. No solo tengo este libro titulado La autoridad del creyente, lo que no aprendiste en la iglesia, sino que también tengo una guía de estudio. Y sabes, estas guías de estudio son muy importantes. Contiene más de 300 páginas y prácticamente contiene todo lo que está en el libro. Tiene todas las afirmaciones, puntos más importantes que tengo, y también tiene preguntas que de hecho tiene no estoy seguro cómo lo llaman, un enlace URL, un MP3. Pero en fin, tiene un pequeño disco en la parte de enfrente de donde puedes imprimir todas estas preguntas, y esta guía está diseñada específicamente para que puedas enseñar en una clase de escuela dominical, de estudios bíblicos, y puedes discipular a otras personas. Y esta ha sido una herramienta excelente. Muchísimas personas usan esta guía solo para sí mismas porque te ayuda a estudiarla y a hacer que estas cosas queden bien firmes en tu corazón. Pero es una herramienta excelente para discipular a otras personas. Y como dije, son más de 300 páginas. Contiene estas afirmaciones que puedes leer y luego hacer estas preguntas, y después de las preguntas hay versículos que puedes buscar, y los versículos en realidad responden las preguntas. De hecho, a esto lo he llamado discipulado para principiantes en el pasado, porque simplemente es algo muy sencillo. Me refiero a que lees el material, haces preguntas, consultas los versículos, la Biblia te responde todo, y es una manera de ver todo esto a un ritmo en que puedes absorber estas verdades y marca una gran diferencia. Y esta enseñanza sobre la autoridad del creyente, creo que es una de las enseñanzas más malinterpretadas de la palabra de Dios. Y no quiero desviarme de esto y usar todo el tiempo del programa, pero permíteme afirmar que la enseñanza sobre la soberanía de Dios, como se enseña en el cuerpo de Cristo, se debe a que no entienden la autoridad del creyente. Piensa que todo depende completamente de Dios, y sin embargo Dios nos dio el poder y la autoridad, y hay ciertas cosas que si tú no las haces, Dios no lo hará. Podrías decir que Dios no puede hacerlo porque Él no puede mentir, y cuando te dice que resistes al diablo, Él no va a resistir al diablo por ti. Él derrotó al diablo, Él te dio a ti esa autoridad y puso este poder y autoridad de tu interior, y si tú no resistes al diablo, Dios no lo hará en tu lugar. Él no va a descender y hacer esas cosas en tu lugar. Él te dijo que fueras a sanar al enfermo. Y sin embargo, muchos están orando y diciendo, oh Dios, sana a esta persona, por favor. Dios te dio el poder de resurrección, Efesios capítulo 1, versículos 18 hasta el final de ese capítulo. Tú tienes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos en tu interior, y en Mateo capítulo 10, creo que es el versículo 8, Jesús dijo, ustedes sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Él puso este poder en tu interior y también te dio autoridad, y si tú no ejerces este poder y autoridad, Dios no lo hará en tu lugar. Y sin embargo, tenemos una doctrina en el cuerpo de Cristo actualmente que la gente dice, bueno, sabes, lo que sea que pase es la voluntad de Dios. Como sabes, acabamos de tener tiempo de elecciones, y como dije, podría pasar todo el programa hablando acerca de esto. Necesito continuar. Pero la gente piensa que el candidato que Dios decida automáticamente gana, que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y eso no es verdad. No es cierto. Dios no nos controla como peones y hace que todo suceda. Él nos dio una decisión y Dios respetará tu libertad de elección y te dejará decidir lo malo si eso es lo que quieres. Que pienses que todo lo que sucede está orquestado por Dios es simplemente mentira y contradice todo lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad del creyente. Y así que esto es sobre lo que he estado hablando. Los últimos 2 días he estado intentando explicar de dónde Satanás obtuvo su autoridad. Es importante que entiendas a tu enemigo y entiendas el poder y la autoridad que está usando en tu contra. Y es triste decir que la iglesia ha distorsionado al diablo y le ha dado muchísimo poder, muchísima autoridad. Sabes, hubo una ocasión cuando recién me convertí al Señor. Yo fui criado en la iglesia bautista y básicamente esta es una simplificación exagerada,
pero prácticamente nos enseñaron que todos los demonios estaban en los rincones del África, que no había demonios en Estados Unidos. En realidad no creíamos en todas estas cosas. Pensábamos que todo lo que sucedía era solamente físico, químico o orgánico, que había razones naturales y no que había tal cosa como demonios, y que si había demonios estaban en algún otro lugar, pero no en los Estados Unidos. Y cuando fui bautizado en el Espíritu Santo y comencé a estudiar la palabra de Dios y empecé a ver las cosas que el Espíritu Santo me mostraba, vi que, hombre, los demonios eran la fuente de toda clase de enfermedades: sordera, enmudecimiento, convulsiones, columna encorvada. Simplemente toda clase de cosas en la Biblia eran causadas por demonios, y comencé a estar consciente de que había demonios. Y en fin, es una historia larga, pero en nuestra casa, en Arlington, Texas, donde crecí, mi abuela vivió en una habitación y sus últimos días se volvió senil y hacía algunas cosas muy extrañas. Se quitaba la ropa y caminaba por la calle. Finalmente mis padres la ingresaron en un asilo y murió un poco después de eso. Pero bueno, había algo raro en su habitación. Pienso que algunas de las cosas demoníacas que estaban operando en mi abuela se quedaron en esa habitación. Y sabes, cuando murió, cuando ella se fue de nuestra casa, mi hermano y yo compartíamos una habitación. Y así que queríamos quedarnos con ese cuarto vacío. Y hombre, me cambié a esa habitación y sucedían algunas cosas extrañas ahí adentro. Me podría llevar todo el programa hablando de eso, pero sucedían algunas cosas demoníacas en esa habitación y no me quedé mucho tiempo ahí hasta que me regresé nuevamente a la habitación con mi hermano. Entonces mi hermano se cambió a ese cuarto, no se quedó mucho tiempo ahí y pronto se cambió de vuelta. Ninguno de nosotros llegábamos a hablar al respecto porque no era normal y nosotros no queríamos vernos como raros, pero había algo demoníaco en esa habitación. Mi hermana se mudó a ese cuarto para que mi hermano pudiera tomar su cuarto y no pasó mucho tiempo hasta que se regresó. Simplemente nos alejamos de ese cuarto y lo cerramos. No le pusimos aire acondicionado, no le pusimos calefacción, era como si no fuera parte de nuestra casa porque había algo extraño en esa habitación. Y recuerdo que mi hermana, cuando se casó y tuvo un hijo y lo trajo a esta casa, ese bebé estaba completamente dormido. Y me refiero a que estaba tranquilo. Entraban a esa habitación y el bebé comenzaba a llorar. Si se salía de ahí, se dormía. Entraba en ese cuarto y comenzaba a llorar. Y nos dimos cuenta de todo esto. Pero no entendíamos en realidad qué es lo que estaba pasando hasta después de que recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y comencé a darme cuenta de que había algo demoníaco en esa habitación. Sabes, tenía estudios bíblicos y durante el estudio alguien necesitaba ser ministrado y alguien, no sé, dos chicas o algo, entraban a alguna de las habitaciones y oraban ahí. Entraban a todas las habitaciones excepto a esa. Todos sabían que había algo en esa habitación y después de que estuve consciente de estas cosas y me di cuenta de que tenía autoridad, entré en esa habitación, cerré la puerta y comencé a caminar y a reprender al diablo porque supe que era algo demoníaco y estaba decidido a echar fuera de la habitación y de la casa a esos demonios, y cuando comencé a hacerlo fue la primera vez que había hecho algo así. Hablo de que se me enchinó toda la piel por toda la espalda. Estaba muy espantado pensando, estoy tratando con cosas demoníacas. Pero estaba ahí adentro de la batalla reprendiendo, y mientras estaba haciendo eso, pensaba mientras estaba orando en lenguas y reprendiendo a este demonio, pensaba que, hombre, si pudiera ver en el ámbito espiritual, quizá podría ver a esta potestad demoníaca. Tal vez era enorme, con colmillos y garras, y que solo era el nombre de Jesús lo que los frenaba, y me podía ver a mí mismo caminando en medio de una fila de demonios. Y Dios me estaba cuidando sobrenaturalmente mientras yo estaba haciendo esto. Y eso era algo que me había imaginado en mi mente. Y el Señor me habló y me dijo, no, estás completamente equivocado. Si pudieras ver en el ámbito espiritual, verías diminutos diablillos, como hormigas. Y solo son charlatanes. Me refiero a que son pura lengua. El diablo solo es un charlatán. Intimida, dice cosas. Podrían estar gritando y vociferando, intentando intimidarte, pero si vieras en el ámbito espiritual, verías que tú eres quien tiene el poder y la autoridad y que Satanás es un enemigo derrotado y te tiene miedo. Y cuando el Señor cambió esa imagen en mi interior, ¿sabes? Todo ese temor se fue inmediatamente y comencé a verme como quien tiene el poder y la autoridad. Y me refiero a que me enojé. Reprendía eso y ¡boom! Esta cosa demoníaca en esa habitación se fue. Esa noche tuve un estudio bíblico. No le dije a nadie lo que había hecho porque no sabía si pensarían que estaba loco o algo así.
No le dije a nadie lo que había hecho, pero esa noche, ¿sabes? Algunas personas entraron a estas habitaciones para orar y para platicar y demás, y personas entraron a esa habitación, nunca lo habían hecho y esa noche todo fue diferente, simplemente distinto. Y desde esa ocasión todo estuvo bien. Mi hermana pudo poner a su bebé en esa habitación sin problema y me refiero a que hay muchísimas personas que esa es la imagen que tienen del diablo. Piensan que es un enemigo superior y que quizás sus demonios tienen un poder menor y demás. Y que tú tal vez podrías encargarte de un demonio, pero hombre, si te enfrentaras al diablo mismo sería un enemigo impresionante y terrible. Y eso no es verdad. De hecho, permíteme leerte un versículo acerca del diablo. Esto es en Isaías capítulo 14. He establecido esto cuando estuve leyendo en Ezequiel capítulo 28. Y aquí se refiere al rey de Babilonia. Pero en realidad no está hablando de esa persona física. Se refiere a la potestad demoníaca que estaba operando por medio de él. Puedes ver eso en Isaías capítulo 14, versículo 12, porque dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra». Entonces esto se refiere a Lucifer, al diablo, pero comienza refiriéndose a él como el rey de Babilonia. Entonces en Isaías capítulo 14, versículo 4 dice, «Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová al báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros». Sabes, yo fui criado en Texas y usábamos el término cortador coloquialmente, pero esto no se refiere a eso, no se refiere a algún talador o a alguien que corta árboles que ha venido contra nosotros, es a lo que se refiere. En el versículo 9 dice, «El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, esto te da una idea de lo que Lucifer pensaba cuando se rebeló contra Dios. Él no se rebeló contra Dios porque lo odiara, ni porque detestara todo de Dios. Él estaba celoso de Dios. Quería ser como Dios. Esto es lo que estaba diciendo. Él dice, subiré al cielo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su pecado, fueron los celos. No detestar a Dios, sino los celos. Y si combinas esto con los versículos que leí en Ezequiel capítulo 28, eso habla de que tenía flautas y tamboriles en él y que era un querubín ungido. Yo creo que él estaba en los rangos más altos de entre los ángeles y es posible que fuera el líder de la alabanza y adoración en el cielo. No lo sé. Me estoy tomando algunas libertades con esto. Pero ciertamente estaba relacionado con la música y quería toda la alabanza y gloria que estaba dirigida hacia Dios, en vez de que procediera por medio de él hacia Dios. La quería para él mismo. Dice, seré semejante al Altísimo. En el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto? ¿Que asoló sus ciudades? ¿Que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable.
como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y más, simplemente lo ridiculiza. Piensa que eso se refiere a Satanás y cuando lo veamos literalmente, vamos a decir, ¿en verdad es esta cosa insignificante la que me atacó? ¿Que causó muchos problemas al mundo? Ve, esto hace referencia a esa ilustración que estuve usando cuando me imaginé a los demonios como criaturas enormes con colmillos y garras. Y la verdad es que son cosas diminutas lloronas, son detestables. Si pudieras adoptar la actitud correcta acerca del diablo y reconocer que eres tú quien tiene el poder y la autoridad, no el diablo, tú eres superior a Satanás. Si pudieras adoptar esa actitud y en verdad llegar a creerlo, entonces, al igual que a mí, mi temor se fue inmediatamente y surgió en mí un valor y ¡boom! Me deshice de esas cosas. Si pudieras entender lo que estamos hablando, te aseguro que de repente quitará el temor y la intimidación que Satanás ha estado usando principalmente por medio de la iglesia y lo reducirá al punto de, él es un elemento a considerar. No estoy diciendo que Satanás no exista. Sí existe, pero su único poder es el engaño. Él tiene que presionarte a cooperar con él. Él no puede hacerte nada sin tu consentimiento y cooperación. Y mira, creo que puedes ver eso en las Escrituras. Vayamos de vuelta a Génesis capítulo 3 y recuerda todos los demás versículos que leí. Ezequiel capítulo 28. Creo que Satanás no estaba en el huerto del Edén como una fuerza demoníaca, como una fuerza diabólica que ya se había rebelado contra Dios. Creo que estuvo ahí como Lucifer, y que fue enviado ahí para ministrar a Adán y Eva. Alguien podría decir, bueno, Dios sabía lo que iba a suceder. Dios conoce el final desde el principio. ¿Por qué no envió a otra persona en lugar de Lucifer? Porque Adán y Eva tenían control total sobre la tierra y sobre todos los animales, y aunque yo creo que Dios pudiera haber sabido lo que estaba en el corazón de Lucifer, Lucifer no podía obligar a Adán y Eva para que hicieran algo. Tendrían que haber estado de acuerdo. Ellos por su propia voluntad tenían que cooperar en esto. Entonces Dios no tenía que preocuparse por ninguna presencia diabólica ahí porque ellos no tenían poder contra Adán y Eva, a menos que ellos cedieran a él. Es por eso que en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás no tomó posesión de un mamut ni puso su pata sobre la cabeza de Eva diciendo, sométete o te mataré. Él no podía intimidarlos, no podía obligarlos a hacer nada. Él no los atacó con algún poder superior porque él tenía que hacerlos cooperar. Ellos eran los dioses absolutos de este mundo, no con D mayúscula, sino con minúscula. Eran los máximos gobernantes. Ningún ser creado, ni siquiera un ángel, podría haber hecho nada, no podría haberlos obligado a hacer nada. Así que tuvo que engañarlos con palabras. Así que los tentó y les mintió acerca de lo que Dios había dicho. Los hizo dudar de que Dios solo tenía buenos pensamientos y los convenció de que Dios estaba intentando retenerles el bien. Y hombre, te diré que ese nunca es el caso. Los planes de Dios para ti son mejores que los tuyos para ti mismo. Los planes de Dios para Adán y Eva y la humanidad eran mejores que los planes de ellos mismos. Ellos no debieron apoyarse en su propia sabiduría. Debieron haber reconocido a Dios en todos sus caminos y no habrían entrado en este pecado nunca. Pero Satanás los convenció de que Dios les estaba reteniendo algo, que los planes de Dios eran para restringirlos, y así que voluntariamente se sometieron a Satanás y no a Dios. Y cuando hicieron eso, Satanás tomó a Adán y Eva como rehenes. Y usé este ejemplo ayer de que si estás en un banco, el banco tiene un poder de ataque superior. Pero si tomas a un rehén y amenazas con matarlo, entonces el banco permitiría que te escaparas con su dinero porque ellos valoran más al rehén que al dinero. Le asignan más importancia en la vida que lo que ponen en papel, u oro o lo que sea. Y de la misma manera, Dios amó tanto a Adán y Eva. Creo que Satanás o Lucifer, como un querubín ungido, fue enviado para ministrar a Adán y Eva. Y cuando vio que Dios se encontraba con ellos todos los días en el fresco de la tarde, él vio que Dios les dio a Adán y Eva una autoridad y poder
que era diferente a cualquier poder angelical. ¿Sabes? Por lo que yo sé, a los ángeles no se les dio tanta autoridad. Dice en Salmos capítulo 115, versículo 16, dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios nos dio la tierra a la humanidad para dominarla y hacer con ella como deseáramos. Dios nunca planeó que le entregáramos la tierra al diablo ni que le diéramos esa clase de poder, sino que nos la dio a nosotros sin restricciones. Y cuando decidimos hacer esto, pienso que Satanás vio una debilidad en esto. Él sabía que Dios amaba tanto a la humanidad, que valoraba a los hombres por encima de su enojo e ira contra el diablo, y estaba contando con que si Adán y Eva cedían a él, entonces en cierto sentido se convertirían en sus rehenes. Si Dios, como juez justo, hubiera hecho algo al respecto, hubiera podido descender como el Creador y hubiera exterminado todos los cielos y la tierra y habría matado a la humanidad. Y creo que como Dios hubiera podido hacerlo, podría haber revocado todo y hubiera hecho esto, pero no hubiera podido intervenir en los asuntos del hombre y liberar al hombre de lo que Satanás había hecho, porque el hombre voluntariamente se asoció y se rindió ante el diablo. Fue su elección y Dios, debido a su propia integridad, no infringiría su palabra. Sabes, una vez le di un auto a un amigo mío. Era un carro muy bonito. Era el auto más bonito que habíamos tenido. Era nuevo cuando lo compramos. Lo condujimos por un par de años y se lo di a uno de nuestros empleados. Y después de que se lo di, vino conmigo como 2 o 3 meses después y me dijo, quiero usar este carro que me diste como un intercambio y obtener un mejor auto. Y dijo, ¿me permitirás hacer eso? Y le dije, no tienes que pedirme permiso. Es tu auto. Endosé la factura. Yo te lo di. Le dije, si quieres estacionar el auto afuera del ministerio y cobrar $5 por golpe que le den con un mazo para obtener dinero, puedes hacer lo que quieras con ese carro. No es mío, es tuyo. Yo se lo había dado. Bueno, de la misma manera, Dios le dio la tierra a la humanidad y aunque Él no quería que la humanidad cediera su autoridad al diablo, Dios no controló eso. Él dijo, haz con ella como te parezca. Ellos tomaron la decisión equivocada, pero Dios no descendió para revocarla ni dijo, se acabó el tiempo, esto no es lo que yo quería, empecemos de nuevo. Ve, eso es falta de integridad. Dios no puso una letra chica en esto. Y así que Satanás vio esto como una grieta en la armadura de Dios. Nunca hubiera podido atacar el trono de Dios ni vencerlo, pero lo que hizo fue que tomó a este hombre, a quien Dios amaba tanto. Él contaba con el hecho de que Dios no destruiría a Adán y Eva. Podría haber destruido a Satanás por lo que hizo, pero no destruiría a Adán y Eva. Y ahora ellos se habían convertido en cómplices de toda esta rebelión contra Dios. Y entonces Satanás usó a Adán y Eva para atacar a Dios y obtener el control de esta tierra. Los hombres fueron creados para ser los dioses de este mundo. Ahora llamamos a Satanás como el dios de este mundo porque hemos cedido ante él y Satanás tomó la autoridad y poder del ser humano y es con lo que está gobernando. Él no nos ataca con algún poder superior, está usando la autoridad y el poder del ser humano y debe tener tu consentimiento y cooperación para hacer algo. Se me terminó el tiempo de hoy, pero voy a continuar con esto en nuestro programa de mañana, así que escucha a nuestro anunciador. Te dará la información acerca de cómo puedes obtener esta enseñanza sobre la autoridad del creyente. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Me gustaría pedirte que ores respecto a convertirte en un asociado nuestro.
Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. En conjunto tenemos cerca de 70 institutos bíblicos esparcidos por todo el mundo. Entonces, si estás buscando un buen retorno de tu inversión, creo que este es un buen ministerio, te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en nuestro asociado hoy y nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Dios, quien tenía un universo que regir, se relacionaba con Adán y Eva todos los días en el fresco del día. Lucifer vio que Dios amaba muchísimo a Adán y Eva y estaba contando con el hecho de que si lograba que Adán y Eva cedieran ante él, entonces el poder y la autoridad que Dios le había entregado a la humanidad para gobernar esta tierra serían transferidos al diablo. Y Satanás no usa algún poder angelical superior contra nosotros. Lo que está haciendo es que está usando la autoridad y el poder que Dios le entregó a la humanidad para gobernar la tierra. Y para comprobar esto, hay muchísimas instancias en las Escrituras donde Satanás tenía que usar algún ser físico para operar por medio de él. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la autoridad del creyente.